Agradecemos la participación de la doctora Liliana Giraldo. Damos paso entonces a la tercera y última charla de este segundo bloque, con el tema «Perdí la visión por un ojo de forma repentina». Este tema lo va a compartir con nosotros el doctor Sebastián Urrego Callejas. Él es neurólogo clínico de la Universidad de Antioquia y neurólogo de base de la clínica Cardiovid. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Yo quería primero pues como empezar dándole las gracias pues a los compañeros del CES que me invitaron y felicitarlos también porque me parece que ha sido pues como de muy buena calidad lo que llevamos y seguramente lo de la tarde va a ser muy bueno también. Entonces yo cambié un poquito el título de la presentación, básicamente porque en la mayoría de revisiones donde se trata el tema no solamente hablan de la pérdida visual monocular, sino que hablan de la pérdida bilateral y ya vamos a ver por qué. Esta es como la motivación de por qué en un simposio de neurología vamos a hablar de pérdida visual, sabiendo que intuitivamente se puede pensar que es solamente un tema de los oftalmólogos, pero como ya lo mencionan ahorita con el sistema límbico pasa lo mismo con los otros sentidos, en el que vemos es en realidad con el cerebro, como dijo Oliver Sacks. Entonces este es como el itinerario que traigo. Vamos a hablar un poquito de cómo es la anamnesis del paciente que viene con pérdida visual, vamos a hablar de la exploración física y vamos a hacer mucho énfasis en la evaluación física porque es lo que tenemos todos a la mano y lo que tenemos al día a día, mientras que los paraclínicos de pronto están un poquito limitados dependiendo de dónde estemos. Y lo vamos a dividir en dos componentes grandes, la pérdida visual transitoria y la pérdida visual permanente. Vamos a hablar pues como de algunas entidades en los dos tipos de pérdida visual. Mencionamos algo también como del estudio y algo como de tratamiento, pero esto sí muy por encima lo del tratamiento. Y finalmente pues como unas conclusiones, como ideas como para llevar para la casa, que espero que quede claro a pesar de la hora. Entonces empezando con la fisiología, entonces lo que pasa en la visión es que en el ojo hay un montón de elementos que son claros que permiten que la luz llegue hasta el fondo de la retina y se enfoca en la retina por función de la córnea y del cristalino, y ya después de eso los fotorreceptores de la retina y las otras células que componen la retina convierten ese estímulo luminoso en una señal electroquímica que se va por la vía visual y llega al lóbulo occipital donde se interpreta. Entonces, en el paciente con pérdida visual, estos son los síntomas que puede referir el paciente: que disminuya la capacidad para ver de cerca o de lejos, que tenga visión borrosa de inicio súbito o que pierda partes del campo visual. Siempre que nos llegue un paciente con esta sintomatología, entonces hay que evaluarlo de manera temprana. La mayoría de las causas son emergencias y el paciente puede perder la visión por un ojo o eventualmente por los dos ojos. Hay que hacer un interrogatorio muy cuidadoso, preguntar antecedentes, preguntar si en la infancia sufría de diplopía, si sufre de diabetes, si sufre de hipertensión, si es fumador, si consume sustancias, y otros interrogatorios que ya vamos a mencionar. También mencionar, esto es bien importante, desde el principio, saber cuánto tiempo ha durado la pérdida visual, y esta es la definición: se define como transitoria cuando dura menos de 24 horas y como persistente cuando dura más de 24 horas. También intentar reconocer si la pérdida es por un solo ojo o por los dos ojos. Esto muchas veces los pacientes no lo saben, pero es importante saber, sobre todo si fue una pérdida transitoria en el que ya no lo podemos evaluar, preguntar si el paciente en ese momento se tapó uno de los dos ojos para ver cómo veía por cada ojo por separado. No siempre es fácil, ya lo vamos a mencionar por qué. En los síntomas asociados, hacer mucho énfasis si es dolorosa o no. Hay varias entidades como el glaucoma de ángulo cerrado, como la neuritis óptica, como la uveitis, entre otras, que se presentan con pérdida visual dolorosa. Hay otras que vienen con pérdida visual indolora, como ya vamos a mencionar, si tiene otros síntomas o signos neurológicos asociados como debilidad, como hipoestesia, que ya nos pueden ayudar a localizar la lesión, y si además tiene diplopía o no.
Entonces acá está la vía visual. A grosso modo lo que vamos a mencionar es que las lesiones que hay en retina, en el ojo y en el nervio óptico son generalmente monoculares, como vemos de acá para adelante. En el quiasma ya empiezan a ver las lesiones binoculares, que en este caso pues es como bien característica el tipo de efecto campimétrico. Y como ya mencionábamos, cuando el paciente tiene una pérdida visual bilateral, tiene una miopsia homónima, muchas veces el paciente no se da cuenta que tiene un problema en los dos ojos y generalmente refiere que el problema es en el ojo que perdió el campo temporal, en este caso el ojo derecho. Pero entonces es bien importante, si fue transitorio, de nuevo preguntarle si en ese momento cuando empezó se tapó los dos ojos, pues se tapó cada uno de los ojos, o si es una pérdida que es persistente, pues ya lo evaluaremos en el examen físico. De acá para atrás, todas las pérdidas van a ser homónimas, siempre hacia el mismo lado, y a medida que se llegan más al polo occipital van a ser como más congruentes, pero no vamos a profundizar mucho en eso. Básicamente, para que recuerden, todo lo que es posquiasmático es homónimo y es bilateral. Entonces, con respecto a la evaluación, entonces vamos a empezar con la agudeza visual. Antes de iluminarle los ojos al paciente vamos a evaluar bien la agudeza visual. Inicialmente se hace por cada ojo por separado, en un cuarto bien iluminado. Lo ideal es hacer una agudeza visual con una carta de visión de lejos, una carta de Snellen a 6 metros. Si no la tenemos, entonces por lo menos una carta de visión de cerca de Rosenbaum, que se pone a 30 centímetros de los ojos del paciente, y definir cuál es la agudeza visual, la mejor agudeza visual. Acá los autores hacen como mucha énfasis en que se le debe insistir al paciente, porque muchas veces el paciente dice que simplemente no ve, pero si se insiste vemos que puede mejorar un poquito y determinar que no es tan severa como el paciente cree inicialmente. En neurología es bien importante que lo que nos interesa es determinar si la pérdida visual es por una causa neurológica, o sea, un compromiso del nervio para atrás, o si es una causa oftalmológica, que ya sería para remitir a los colegas. Entonces siempre se hace una agudeza visual la mejor posible. Entonces, si el paciente usa gafas, con los lentes del paciente. Si el paciente por alguna razón no trajo las gafas, algunos recomiendan usar estas gafas que venden en los centros comerciales con una corrección de +2 o +3, sobre todo si el paciente es mayor de 50 años. Y si no tenemos ninguna de estas, entonces hacer el agujero estenopeico, que es básicamente este instrumento en el que es un instrumento por el que pasan pues el haz luminoso por unos punticos. Eso se puede hacer también al lado de la cama del paciente con una hoja de papel, pues si tienen el elemento mucho mejor. Y lo que quiere decir es que si mejora con corrección o si mejora con el agujero estenopeico es un defecto refractivo, y ya nos vamos como tranquilizando porque no es algo neurológico. También se evalúa la visión de colores. Esto lo hacen los oftalmólogos, que son las pruebas, el test de Ishihara con las placas pseudoisométricas, pero esto no lo tenemos pues como disponible ni siquiera los neurólogos. Entonces lo que sugieren es que se le muestre alguna cosa que sea de color rojo y que el paciente determine si se ve igual por los dos ojos o si en alguno de los ojos se ve como descolorido, o lo que llaman desaturación del color. También la campimetría es bien importante, la campimetría por confrontación, evaluar los 4 campos, cada ojo por separado nuevamente, y como ya lo mencionamos, pues cuando va a ser un daño unilateral monocular, vamos a pensar en que es un problema del ojo, de la retina o del nervio. Si encontramos una miopsia heterónima bitemporal, pensar en una lesión en el quiasma, básicamente una lesión en la silla turca. Y de ahí para atrás, pues básicamente lo que puede ocurrir es que sean lesiones por tumor o por eventos cerebrovasculares. Después evaluamos las pupilas, ya después de saber cómo está la agudeza visual, cómo están los campos y cómo está la visión de colores. Evaluamos las pupilas con el estímulo luminoso. Inicialmente vemos cómo es el tamaño de las pupilas, la forma, la reactividad de la luz y la acomodación. Y después hacemos la prueba de iluminación alternante, buscando esto que se llama el defecto pupilar aferente relativo, o el epónimo, pues, que es la pupila de Marcus-Gunn. Acá en la imagen que les traigo, esta es una prueba de iluminación alternante normal, en la que el paciente está en un cuarto oscuro con las dos pupilas más o menos dilatadas. Cuando se le estimula el ojo derecho, se contraen ambas. El derecho se contrae por el estímulo fotomotor y el contralateral se contrae por el estímulo por el reflejo que lleva el tercero. Y cuando pasa al otro ojo pasa lo mismo.
Y en el lado derecho tenemos un defecto pupilar aferente, en este caso se ilumina el ojo derecho y se contraen ambas, pero cuando pasamos al ojo izquierdo vemos que hay como una dilatación paradójica y se dilata también el ojo derecho. Entonces esto es lo que llaman un defecto pupilar aferente relativo. Como ven, es algo en el que se compara la función del nervio, de un nervio óptico con la del otro, entonces si tiene un problema de ambos nervios ópticos no vamos a encontrar este signo. Acá una foto mostrando lo mismo, en este caso sería un defecto pupilar aferente derecho. Como vemos, cuando iluminan el ojo izquierdo, ambas se contraen, y cuando iluminan el ojo enfermo, se dilatan ambas y se dilata la derecha de manera paradójica. Acá un video para mostrar cómo se evalúa el defecto pupilar aferente. Voy a adelantarlo un poquito. Como ven, en los pacientes que son de ojos claros es mucho más fácil evaluar las pupilas y también hacer el fondo de ojo. Bueno, y acá ya empiezan a hacer el estímulo luminoso. En este caso, cada uno por separado, las pupilas se contraen muy bien. Vemos también que se contrae el otro ojo. Y ahí van a empezar a hacer la prueba de iluminación alternante. Bien. En el caso que les acabo de mostrar, la paciente no tenía un defecto pupilar aferente, este caso sí. Vemos que ahí el fotomotor no es tan bueno como esperábamos. Acá reacciona inmediatamente el ojo izquierdo, entonces ya podemos saber dónde está el nervio enfermo. Esto es más bien específico de patologías del nervio óptico o de patologías de la retina, pero cuando son patologías de la retina son muy severas y se van a ver en el fondo de ojo generalmente. Entonces, nuevamente, cuando pasa del ojo izquierdo al ojo derecho, hay una dilatación paradójica. Ese es el defecto pupilar aferente relativo, bien importante, lo podemos hacer todos pues, en el consultorio. Lo que recomiendan es que se haga con un haz de luz que sea bueno, que no sea pues, como una luz como muy abierta, que se asegure que solo estimule cada ojo, no como las luces que encontramos en algunas unidades de cuidado intensivo, que son esas linternas de mecánico. Y lo que sigue, pues ya lo empezó a mencionar ahorita Lili, la oftalmoscopía directa. Lo que vamos a hacer es que el objetivo es que veamos todas estas estructuras, acá más o menos para que reconozcamos cuál es el ojo derecho y cuál es el ojo izquierdo. Las ramas de la arteria siempre van hacia temporal, acá está la mácula, el disco óptico. El objetivo es que siempre reconozcamos todo esto, sobre todo en el paciente que nos consulta por este síntoma. Y acá, pues como más detallado lo de los elementos, esto es una cosa que se llama bien importante en el disco, que es una parte como más pálida que se ve adentro del disco, que es la excavación. Es bien importante describir esa relación entre la copa y el disco. O sea, la excavación, lo normal es que sea de 0.3, 0.4, mientras más grande nos está hablando de pérdida de las fibras nerviosas. Y mientras más pequeña nos va a hablar de riesgo en caso de que haya edema del disco. Nuevamente, evaluar la mácula. Acá hacer varias recomendaciones para cuando hagamos el fondo de ojo, que siempre se haga en un lugar en el que estemos en penumbra, de tal manera que logremos que se logre la mayor miriasis posible. Pedirle al paciente que mire a lo lejos, no que mire al examinador ni a la luz, de tal manera que logremos esa midriasis y que no haga miosis por acomodación. Y si acercarnos mucho, casi siempre tenemos que tocar con la mano con la que tenemos el oftalmoscopio la mejilla del paciente, sobre todo si el paciente está muy miótico, y si ninguna de estas cosas nos ayuda, entonces considerar ponerle midriático, sobre todo en estos pacientes pues, que nos consultan por pérdida visual. Nuevamente dejamos
las gotas midriáticas después de evaluar todo lo otro, porque si no nos perdemos información valiosa, un defecto pupilar aferente, etcétera. También recomienda que cuando usemos midriático y el paciente está hospitalizado, informemos en la historia. No vaya a ser que le encuentren al paciente midriático bilateral no reactivo, pero que ya van a saber que es porque nosotros le pusimos un midriático. Eso más o menos dura 6 horas. Acá un video de más o menos cómo se ve el fondo de ojo. Como ven, el arco de las arterias va hacia temporal. Estamos evaluando el ojo izquierdo del paciente. Acá se ve la excavación. Bueno. En esta página pueden encontrar todos los videos. Es una biblioteca en línea de neurooftalmología que es gratis. Se pueden descargar, pues como yo lo hice para la presentación, y acá para que vean cómo es el pulso venoso, que es bien importante reconocerlo en todos los pacientes de neurología. Acá muestran 3 ejemplos diferentes de cómo se ve el pulso venoso. Nuevamente esta sería la excavación, el disco, que se ven los bordes bien definidos. Cada vez los ejemplos son como más ilustrativos, como ven, un pulso venoso clarísimo. Es más frecuente verlo en pacientes jóvenes. Esto del fondo de ojo es una cosa como de repetición, y cada vez que uno se pone a hacer, termina aprendiendo. Eso no se aprende de un día para otro. Entonces la recomendación que hacen es que estemos practicando todos los días, y sobre todo si el paciente nos llega con síntomas neurológicos, para acostumbrarlos y perderle el miedo. Últimamente se está optando por hacer fotografía del nervio óptico en urgencias, pero eso todavía no nos va a llegar en el corto plazo a nosotros. Entonces tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos y a los instrumentos que a veces nos pueden ayudar mucho. Bueno, ya empezando con las entidades, empecemos con las pérdidas visuales transitorias. Esa es la que todo el mundo conoce como la maurosis fugaz, pero este término lo están desaconsejando por varias razones, porque no especifica si es una lesión monocular o binocular, y casi siempre implica que la lesión es de origen isquémico, y hay otros tipos de pérdidas visuales transitorias. La más frecuente, de todas maneras, es la vascular. Puede ser completa o parcial, puede ser que el paciente pierda completamente la visión o solamente una parte del campo visual. Generalmente dura pocos minutos, y es bien importante porque es el síntoma oftálmico más común en la enfermedad carótida oclusiva. Lo más frecuente es que sean embolismos de material de las arterias carótidas o del arco aórtico a la circulación retiniana, y menos frecuente, pero puede ocurrir, que sea el síntoma de una estenosis crítica de la carótida. Entonces aquí algunos ejemplos. Estos son los embolismos de colesterol, que se ven ahí como brillantes, como amarillos, generalmente en las bifurcaciones de las arterias. Estos son émbolos de colesterol, generalmente vienen de las carótidas o del arco aórtico, como acabo de mencionar. Este es el epónimo, y acá este es un embolismo que lo describen como blando, y acá también vemos también algunos pedacitos de la retina como un poquito pálida, hablando de isquemia de la retina. Esto es un embolismo que viene específicamente del corazón. Entonces, en esos casos que tengamos estos pacientes, y más si encontramos alguna de estas hallazgos en el examen, en la oftalmoscopía, vamos a pedir un estudio vascular completo, un Doppler de carótidas, una ecocardiografía transesofágica. Si por alguna razón el paciente es mayor de 55 años o mayor de 60 años, vamos a empezar a pensar en una arteritis de células gigantes, y mucho más si el paciente nos refiere cefalea, si refiere síntomas de polimialgia reumática, pérdida de peso, claudicación mandibular. Ahí sí que es cierto, vamos a sospechar esta entidad, y vamos a hacer exámenes, hemolecograma buscando trombocitosis, buscar la eritrosedimentación, que en esta entidad está elevada, y la PCR también. Si la sospecha sigue muy alta, vamos a terminar haciendo biopsia de la arteria temporal, que es el gol estándar del diagnóstico. Cuando es
una pérdida visual por arteritis de, de células gigantes, lo que vamos a hacer es que vamos a dar tratamiento con esteroides, no tanto por el ojo que perdió la visión, sino para proteger el otro, para que no haya una pérdida visual del ojo contralateral. Y en los que sean por enfermedad carotídea o enfermedad que definamos que es embólica, prevención secundaria, aspirina, manejo de la dislipidemia, hipertensión, en fin. Cuando es una pérdida visual que dura solo segundos, que se presenta sobre todo cuando son por cambios de posición, estos son los que llaman los oscurecimientos visuales transitorios, generalmente son por trastornos del disco óptico o edema del disco óptico. Lo más frecuente es que sea por papiledema. Por definición, papiledema es un edema del disco bilateral que se asocia a hipertensión intracraneana. Acá un ejemplo pues, de un papiledema pues, bien establecido, con hemorragias, también con exudados retinianos. Vemos que acá los bordes del disco se ven muy borrosos, probablemente no tenga pulso venoso. En estos casos hay que buscar pues, qué cosa está elevando la presión dentro del cráneo, básicamente tumores, trombosis de senos venosos, o en el caso de que ninguna de estas sea la hipertensión intracraneana idiopática, que se asocia a mujeres en embarazo, a mujeres obesas o que están tomando anticonceptivos o tretinoína o algún medicamento similar a la vitamina A. Acá la pérdida visual que tienen generalmente en el papiledema no tiene un deterioro de la agudeza visual, sino que se comprometen los campos externos, entonces presentan una contracción de los campos visuales. Si no se trata, terminan haciendo pues, una pérdida visual severa pues, y completa. También se asocia a cefalea, se asocia también a tinnitus pulsátil. Ya dijimos que eran sobre todo mujeres que están obesas o han subido de peso. Generalmente la agudeza visual, ya lo mencioné, normal, y la visión de colores también. Entonces recomiendan hacer estudio por resonancia, buscar lesiones expansivas, trombosis de senos venosos. Si la resonancia es normal, entonces ya vamos a empezar a sospechar el pseudotumor cerebri y vamos a hacer una punción lumbar con manometría para confirmar la sospecha. Y el tratamiento es con acetazolamida en el caso pues, de la hipertensión intracraneana, ¿cierto? Acetazolamida y poner a bajar de peso al paciente. Cuando son por episodios de pérdida visual desencadenados por el movimiento ocular, este es un poquito sutil ese hallazgo, pero se presentan sobre todo cuando el paciente mira hacia abajo, se presentan por masas intraorbitarias, y hay otras pistas en el examen físico que nos pueden hacer sospechar que hay una masa, como una proptosis unilateral o que el paciente tenga una restricción de la motilidad ocular. Esta no es tan severa y no es tan grave como las que hemos descrito, pero también se puede presentar una pérdida visual transitoria en migraña. Se parece mucho a la aura visual que presentan los pacientes. No solamente van a tener la pérdida del campo visual, sino que también van a tener síntomas positivos como el fenómeno de fortificación o van a ver luces de colores. Y hay veces, sobre todo en pacientes ancianos, van a presentar el aura sin presentar la cefalea. Cuando hay un deterioro de la agudeza visual porque el paciente se exponga al calor con baños de agua caliente o con ejercicios, es el que llaman el fenómeno de Butov, y se presenta sobre todo en pacientes que tienen neuropatías ópticas desmielinizantes. Cuando es binocular, vamos a pensar en un ataque isquémico transitorio en territorio de la arteria basilar, y vamos a hacer pues, como el estudio que ya mencionamos. Con respecto a la persistente, entonces vamos a pensar en cosas que hayan dañado el nervio óptico. Estas son las características de una neuropatía óptica, que hay compromiso de la visión central, o sea, si hay alteración de la agudeza visual, los medios oculares se ven claros, o sea, uno logra ver el disco óptico y la retina muy bien, hay un defecto pupilar aferente relativo, ya lo acabamos de ver cómo se ve, y también puede haber edema o palidez del disco óptico. Edema en la fase aguda, cuando es un compromiso pues, de la porción anterior del nervio óptico, y palidez ya cuando se ha resuelto cualquiera de las neuropatías ópticas. Cuando es monocular, ya lo dijimos, es una lesión prequiasmática, vamos a pensar en el nervio óptico, también cuando hay alteración de colores, eso me quedó repetido. Vamos a pensar en una neuropatía óptica isquémica anterior, que se presenta por isquemia de la cabeza del nervio óptico, cuando hay una pérdida visual que no duele, hay un defecto camprimétrico altitudinal, como si al paciente le pusieran una cortina que cae o que sube. También vamos a encontrar un defecto pupilar aferente relativo, y podemos encontrar un edema, pero un edema que es pálido.
Acá un ejemplo, en este caso el paciente no tiene excavación, ya vamos viendo por qué es importante evaluar bien lo de la excavación. Esto es lo que llaman un disco en riesgo, más frecuente en pacientes con hipermetropía, que tienen la órbita más pequeña, y se llama disco en riesgo porque las fibras que pasan por acá y que van a formar el nervio óptico no tienen como para dónde desplazarse en caso de que haya un edema. Entonces en este caso vemos que hay como algo de palidez temporal de este nervio óptico y en este caso pues es una neuropatía óptica isquémica anterior. Vamos a pensar en la trombosis central de la arteria de la retina, también es una pérdida indolora. Vamos a encontrar que se ve palidez y edema en la retina irrigada por esa arteria, como vemos acá. Se ven algunos puntos como pálidos de la retina. También vamos a encontrar en algunos casos que se ve segmentación de la columna de sangre, como si fuera un trencito, en la que la arteria se ve un pedacito de sangre y un pedacito no. También vamos a ver el punto rojo cereza, que lo vemos acá en la imagen muy bonito. Cuando tengamos una pérdida visual por una trombosis de la arteria central de la retina, vamos a ver un estudio similar a un infarto cerebral. Vamos a hacer imágenes, vamos a buscar estenosis carotídea, vamos a estudiar también corazón con una ecocardiografía y probablemente el paciente se va a ir tomando aspirina y medicamentos para la dislipidemia. Acá mucho más bonito la zona que irrigaba esa arteria que se trombosó. En la oclusión central de la retina vamos a tener un fondo de ojo pues, que es como muy característico. Vamos a ver dilatación de las venas, vamos a ver hemorragias y exudados, es un fondo de ojo muy dramático. Los americanos lo llaman así, Blood and Thunder. También vamos a encontrar edema del disco y en estos casos vamos a buscar hipercoagulabilidad. Vamos a buscar enfermedades autoinmunes y vamos a buscar también todas las causas de hipercoagulabilidad. Acá pues mucho más bonito a color. El edema del disco, los exudados algodonosos y el sangrado en la retina. Esto sí es de tratamiento del oftalmólogo, nuevamente es una emergencia. El desprendimiento de retina, pues vamos a tener algunos signos que sugieren cómo empezó el cuadro, con fotopsias y micropsias de inicio súbito, los flashes o que empiezan a ver como basuras en el campo visual. Generalmente compromete la visión central, no doloroso y cuando es muy severo se puede presentar también un defecto pupilar aferente. Y en el fondo de ojo podemos ver o la retina desprendida o un reflejo rojo en el que no alcanzamos a ver el fondo, ni el disco, ni la parte de atrás pues, de la retina. Algunas pistas para diferenciar entre enfermedad macular y neuropatía óptica se parecen mucho por estos tres elementos. Los dos comprometen la visión central, los dos tienen escotoma central y los dos comprometen la visión de colores, aunque mucho más la neuropatía óptica. Generalmente la maculopatía no tiene dolor y generalmente tienen distorsiones visuales. Otra cosa que podemos hacer en el examen físico es hacer el test de fotoestrés, en el que iluminamos al paciente con una luz intensa por 10 segundos y esperamos a que se pase el deslumbramiento. Si dura más de 45 segundos y el paciente sigue viendo la luz por 45 segundos, entonces vamos a sospechar una enfermedad macular. Acá lo de las distorsiones de las enfermedades maculares, sobre todo de la degeneración macular. Esto también lo tenemos pues como disponible en internet y es fácil pues como evaluarlo en la consulta y en el paciente. Ya la neuritis óptica, hay muchos tipos de neuropatías inflamatorias. Ya dijimos que pueden presentar una pérdida de la visión central aguda o subaguda. Hay dolor con los movimientos oculares, esta es una de las pérdidas visuales dolorosas. Muchas veces se recuperan solos a los 4 o 6 semanas, sobre todo cuando son las neuritis ópticas idiopáticas o por esclerosis múltiple. Hay inflamatorias, entonces ya mencionamos la esclerosis múltiple, pero también hay por enfermedades autoinmunes como la neurosarcoidosis. Es bien importante diferenciar las neuritis ópticas inflamatorias de las infecciosas, porque el tratamiento es completamente diferente. En las inflamatorias vamos a poner esteroides en bolo y en las infecciosas, pues obviamente si ponemos esteroides vamos a dañar más el ojo. Una diferencia es que la neuroretinitis se ve también, además del edema del disco, se ve también como exudados maculares y hablan de la estrella macular, que son exudados alrededor de la mácula como formando una estrella. Y cuando tengamos un cuadro sugestivo de neuritis óptica, vamos a pedir una resonancia cerebral contrastada con énfasis en órbitas.
Acá un ejemplo de una neuritis óptica en la fase aguda, vemos los bordes elevados, sobre todo acá, algunos punticos que la imagen no es la mejor, pero se ve como algo de hemorragias, y luego de que el edema se resuelve, pasa esto que es la palidez del nervio óptico, que nos habla de que hubo en algún momento una neuropatía óptica. Ya yéndonos más atrás a las lesiones quiasmáticas, entonces ya mencionábamos cómo es el defecto campimétrico que tienen, una mianopsia bitemporal, y generalmente son por lesiones en la silla turca, como adenomas de la silla turca o apoplejía pituitaria. Y las lesiones posquiasmáticas, disculpen acá, las lesiones posquiasmáticas de nuevo son lesiones bilaterales y a medida que se acercan al polo occipital son más congruentes, en este caso una lesión en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha, y vemos acá el defecto campimétrico con una mianopsia homónima izquierda en este caso. Este sería el ojo izquierdo, este sería el ojo derecho. Como conclusiones, entonces, hacer un interrogatorio bien cuidadoso, sobre todo definir cuánto duró la pérdida visual o si todavía está con la pérdida visual, definir si es de un solo ojo o de ambos. Con la pérdida visual de minutos, pensar en algo vascular; con la pérdida visual de segundos, pensar en edema del disco óptico; en la pérdida visual de minutos, hacer estudio vascular para descartar enfermedad carotídea, enfermedad embólica o arteritis de células gigantes en los pacientes mayores de 50 años. De nuevo, las lesiones monoculares generalmente son lesiones de retina o del nervio óptico, y el defecto pupilar aferente casi siempre es del nervio óptico, o si es de retina, ya lo mencionamos, es porque es una lesión muy severa, y las lesiones binoculares son del quiasma o de la vía óptica posquiasmática. Muchas gracias.